Hoy te voy a contar la historia de un tío que le metió un motor V12 a un Toyota Supra y que alcanzó los 317 km/h en una autopista de Inglaterra. Sí, estamos hablando de Smokey Nakata. En un mundo del automovilismo hay personas que desafían la lógica, las leyes e incluso la física, pero luego estaba este tío. No se le ocurrió otra cosa que meter un motor V12 a un Toyota Supra que ya cuenta con uno de los mejores creadores de la historia, un 2JZ. Pero lo mejor no es solo eso, sino que alcanzó en una vía pública de Inglaterra los 317 km/h y, spoiler, lo arrestaron. Desde ahí se convirtió en una leyenda no solo japonesa, sino mundial. Pero primero vamos a poner en contexto un poco quién es este hombre y cuáles fueron sus comienzos. Smokey Nakata nació en Japón, en una de las ciudades más frías del país. Desde niño desarrolló una obsesión por los coches y las máquinas. Su amor por la mecánica lo llevó a estudiar automoción y en sus primeros años consiguió lo que muchos soñarían: trabajar para Toyota. Pero pronto se hizo evidente que Smokey no era un empleado común. Mientras otros seguían los protocolos, él modificaba los coches en secreto, probando mejores de rendimiento y haciendo tuning. Usaba los recursos de Toyota fuera del horario para modificar esos coches por su cuenta. Y claro, lo terminaron despidiendo. Pero esto a él no le detuvo. A mediados de los 80, Smokey consiguió trabajo en una empresa llamada Trust Ready, donde aprendió aún más sobre coches y turbos, ingeniería de admisión y rendimiento de alto nivel. Pero la verdadera revolución llegó cuando fundó su propio taller. Lo llamó Top Secret. Y no solo era un nombre chulo, sino que en sus inicios, Top Secret realmente era clandestino. Smokey trabajaba de noche, a escondidas, construyendo coches que iban completamente contra la corriente. Mientras otros afinaban sus coches para las carreras o el drifting, él tenía una sola cosa en mente: la velocidad máxima. Esa sensación de que el coche está a punto de despegar, incluso de volar si era necesario. La filosofía de Smokey siempre fue radical: si no eres capaz de correr con tu coche a más de 300 km/h, no estás en mi liga. Esta frase no era arrogancia, era una declaración de principios. Sus coches no eran solo rápidos, eran absurdamente rápidos. Top Secret empezó a construir máquinas como GTRs con más de 800 caballos, Silvias con swaps imposibles y Supras que rompían récords en autopistas. Pero había un proyecto que sobresalía de todos: ese Toyota Supra con ese motor V12, que destrozó absolutamente a todos. Smokey no estaba conforme con que este coche tuviese un 2JZ, él decidió hacer algo que nadie más había intentado hacer: trasplantar ese motor V12 de un Toyota Century, que era un sedán de lujo presidencial, a un Supra. Ese motor era muy conocido por su suavidad, no por su potencia, pero Smokey lo transformó en una bestia. Le instaló dos enormes turbos, reforzó el motor internamente y lo llevó a generar más de 1000 caballos de fuerza. ¡Madre mía! Lo modificó completamente, tanto de chasis como de suspensión, como de sistema de enfriamiento, transmisión, aerodinámica. El resultado fue un Supra dorado, bajísimo, ruidoso, y sí, el color dorado no era casual. Smokey reservaba este color dorado solo para esos proyectos personales y que eran los más extremos. Ese Supra V12 no solo se construyó para el show, se construyó para volar, para usarlo básicamente. Pero lo mejor de todo viene ahora, cuando en 1998 no se le ocurre otra cosa que meter ese Toyota Supra que ya estaba acabado en un contenedor en dirección Inglaterra. ¿Pero por qué hizo esto? Pues básicamente porque en Inglaterra había autopistas que en Japón no había. Autopistas sin límites de velocidad en ciertos tramos, claro. Al menos eso él creía. Era una noche nublada y Smokey se subió en su Supra V12. Estaba en Inglaterra y tenía una autopista en línea recta, y no se le ocurrió otra cosa que encender las cámaras onboard para grabarlo todo, y pisó a fondo en una autopista a las 1 de la mañana. Y lo demás es historia. Efectivamente, alcanzó 317 km/h. Y lo peor de todo es que era en vía pública y con tráfico. Como todos os habréis imaginado, efectivamente la policía lo interceptó, lo arrestaron y lo multaron. Y al tiempo lo acabaron deportando, era obvio. Pero lo mejor de todo es que se quedó grabado en vídeo. Este vídeo se acabó filtrando y a día de hoy circula por internet, y con esto nació una leyenda: el increíble Smokey Nakata. A día de hoy es una leyenda no solo japonesa, sino a nivel mundial. Después de este incidente, lejos de esconderse, Smokey convirtió Top Secret en un icono. Sus coches eran temidos y admirados en Japón, y también en el extranjero. Construyó GTRs R34 con más de 1000 caballos, un Fairlady Z biturbo que llegó a más de 350 km/h en unos circuitos de Japón. Incluso coches de drift como un Silvia con motor GTR. Pero siempre bajo la misma regla: perfección, rendimiento y sobre todo locura. Los coches de Top Secret no eran para cualquiera, eran caros, sí,
Pero más que eso, tenías que ganarte el respeto del taller para que Smokey accediera a construirte algo. Era una especie de dojo tuning, solo los dignos entraban. A día de hoy Smokey Nakata sigue vivo. Está tranquilo, pero su fuego no se ha apagado. A veces aparece en eventos, en entrevistas o en exposiciones como el Tokyo Auto Salon. Y su Supra V12 aún se muestra como una pieza nueva de museo. Aunque nunca fue creado para un museo, ya lo sabemos. Fue creado para desafiar todo lo establecido. Smokey siempre creyó que los coches son más que máquinas. Son una extensión del alma del piloto, y por eso, mientras existan personas dispuestas a empujar los límites, el espíritu de Top Secret seguirá viviendo. Así que la próxima vez que veas un Supra modificado o un GTR rugiendo por la carretera, o incluso escuches hablar de récords ilegales por la autopista, recuerda que el nombre del que hizo eso fue Smokey Nakata, el hombre que desafió al mundo con una gran sonrisa y con 1000 caballos de fuerza bajo el pie derecho. Pero la historia de Smokey Nakata no acaba aquí. Él perteneció a un grupo llamado Midnight Club. Era un grupo clandestino de corredores callejeros en Japón y fue fundado en 1987. Pero no eran simples corredores ilegales, no, eran obsesivos con la perfección, exigían discreción absoluta, habilidad al volante y sobre todo respeto. El Midnight Club no hacía drifting ni carreras locales, ellos dominaban el Shuto Expressway, especialmente en Wangan-sen, una autopista de alta velocidad sin muchas curvas. Era su circuito privado, vamos. Corrían a más de 300 km por hora diariamente y lo hacían entre el tráfico. Pero claro, te preguntarás cómo evitaban los accidentes o ser arrestados. Pues porque tenían reglas muy estrictas. Para entrar al Midnight Club no solo tenías que tener un coche capaz de superar esos 200 km por hora de una forma sostenida, sino que también tenías que asistir a reuniones durante todos los años. Además, estaba prohibido poner en riesgo a conductores inocentes. Si alguien causaba un accidente, era expulsado para siempre. Se decía que tenías que tener un historial impoluto. Entonces, ¿eran ilegales pero con ética? Podríamos decirlo, eran más samuráis de la velocidad que delincuentes comunes, vamos. Y aquí es donde entra, como estábamos hablando, Smokey Nakata, uno de los ingenieros más radicales del tuning japonés en esos años. Y claro, él también corría las calles. Hay una leyenda que dice que si tú tuneabas tu coche como si fuese uno de Midnight Club y no pertenecías a ese grupo, al día siguiente te quemaban el coche, literalmente. Este club terminó abruptamente en 1999, tras un trágico incidente en una carrera clandestina que involucró a motociclistas y causó varios accidentes. Aunque no fue culpa directa del club, rompió uno de los principios sagrados, no poner vidas en peligro. ¿Y Smokey qué hizo después? Smokey continuó con Top Secret, su proyecto, llevando su visión al mundo entero. Aunque no se confirmó oficialmente que fuera miembro del Midnight Club, su filosofía y sus coches estaban profundamente marcados por ese legado. Buscar la perfección a alta velocidad, sin concesiones. Hoy, los coches con la pegatina de Midnight Club son como artefactos sagrados, y Smokey Nakata es considerado como un dios del tuning japonés. Su legado vive en cada Supra tuneado. Si hay una cosa que hemos aprendido de Midnight Club y de Smokey Nakata, es que incluso en la ilegalidad puede haber honor, código y obsesión de excelencia. Así que ya sabes, si quieres que te siga contando historias de este estilo, suscríbete al canal, ya que hacemos vídeos de este estilo todas las semanas. Así que nada, espero que te haya gustado mucho el vídeo, déjame tu like si no es mucho pedir y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.